Yo, Shalom, Kahalayim La, Yahweh Bashem Yahushai. Toda alabanza y gloria a Yahweh, Bahasham Yahushai, Bahasham Ruach Kodash. Yahweh es el nombre del Padre y Yahushai es el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo. Doble honor a los apóstoles y los ancianos y obispos de la gran piedra de molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad. Y Shalom, que significa paz a la elección. Empezando con el 144,000 y a ustedes hermanos sinceros y pocas hermanas. Alright, y en esta lección vamos a entrar en la salvación y brevemente explicar qué es la salvación. Alright, estaba ahorita mirando el campo de GMS Dallas, allá los hermanos en Texas, en la ciudad de Dallas. Y muchas veces muchas de mis lecciones vienen de inspiración de videos que miro, porque a veces no tengo nada planeado o nada viene a mi mente, so me pongo a mirar videos de hermanos y eso también, me inspira mucho para hacer mis videos. So, los hermanos estaban entrando en la salvación, ¿qué es la salvación? Porque como saben, si han estado mirando los videos o el campo, grupos de israelitas como Genesis se han vendido a Esaú. Y la manera que sabemos que se vendieron es porque totalmente andan cambiando la doctrina. Andan regresando a la misma mierda de estos cristianos, que todos pueden ser salvos o salvaciones para todos, incluyendo paganos, o que ellos nunca creyeron que Israel solamente iba a ser salvo, right? So, andan empujando duda y regresando al mismo vómito que era el cristianismo. Y como dijo el anciano Yahshua, right? Dicen que todos van a ser salvos, pero nunca te explican qué es la salvación. Porque salvación tiene detalles. Alright, so Yahweh Bashem Yahushai, mediante que esta lección sea edificante, so vamos a comenzar, básicamente entrar en la salvación. O para empezar, la salvación empieza con Yahushai. Hay una razón porque el Señor fue enviado por el Padre, right, para dar su vida y limpiarnos de nuestra maldad, nuestros pecados. Porque antes que Yahushua nació, fuimos básicamente rechazados del Padre. Por eso nuestra nación fue dividida en dos, right, entre el reino norteño y el reino sureño. Y eventualmente fuimos deportados de nuestra propia tierra. Y luego, para restablecer esa conexión entre Yahweh y su pueblo, el Señor envió a Yahushua. El Señor dio su vida, cubrió nuestros pecados y con su sangre el Señor firmó un nuevo pacto donde la nación de Israel, empezando con la elección, right, sus cuerpos iban a ser cambiados para ser inmortales. Eso también es parte de la salvación, de que la nación de Israel va a ser cambiada para ser perfectos. Y el que nos va a perfeccionar va a ser Yahushua cuando nos levante en los carros celestiales. Porque el Señor también dijo y está profetizado que el Señor Yahushua va a regresar una segunda vez, para salvar su remanente y destruir sus enemigos y conquistar el entero mundo. Eso es parte de la salvación también.
Y Yahweh Shai siendo un israelita del tribu de Judá. Right? Si el Señor viene a destruir hasta 2/3 de su propia gente, ¿cuánto más un pagano? ¿Ok? Y cuando el Señor traiga su salvación y junte su elección, solamente van a ser de la nación de Israel. So vamos a comenzar en Mateos 24 y 30. Okay, entrando en la salvación. Y como dije, empieza con Yahweh Shai. Actually, vamos a empezar en Hechos 1. Dame un segundo. Hechos 1 y 6. Dice la ascensión de Yahweh Shai. Así que mientras los apóstoles estaban con el Señor Yahweh Shai, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Okay, y esta es la salvación. La restauración de la nación de Israel. ¿Para qué? Para establecer el reino en la tierra. Right? Ese es el reino de los cielos. Y empieza con Yahweh Bashem Yahweh Shai, porque sin la sabiduría que el Señor nos ha dado, no es posible correr el reino en su perfección. Por eso Yahweh Shai cuando explicó el reino, él no dijo que el reino viene, ¿cómo va? Voy a tener que sacarlo. No lo he leído en un buen tiempo. Ok, aquí está. Porque Yahweh Shai habló de esto. Lucas 17 y 20. Un día los fariseos le preguntaron a Yahweh Shai: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Right? Y que el reino de Dios es parte de esa salvación. Right? Y el reino de Dios es automáticamente el reino de los israelitas. Dice, Yahweh Shai contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medida de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está, o está por ahí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes, o está en ustedes, en las mentes de su elección. Porque ¿qué es lo que estaba haciendo Yahweh Shai? Edificando la primera iglesia, right, que era Pedro y el resto de los discípulos. Enseñándole ¿qué? El evangelio. La buena noticia. Right, de que el Señor nos ha adoptado de nuevo como hijos. Y al mismo tiempo Yahweh Shai estaba enseñándole a los discípulos cómo ser hermanos. Cómo tratar con unos a otros. Las cartas de Pablo, es una regla en cómo correr los diferentes campos, por la medida y sabiduría de Yahweh Bashem Yahweh Shai. Eso dice,
nunca perdón, dice, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está por ahí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes, right? Empezando con Yahushua y su iglesia. Y ese fue el punto. Regresando a Hechos 1 y 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Yahushua, después que Yahushua resucitó, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y eso es lo que buscaban los discípulos. El fin del mundo de los paganos para que empiece el mundo de Israel, el reino. Dice, Señor, let me see. Y él contestó, él siendo Yahushua, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no se les corresponde saberlo. Y no, básicamente, Yahushua le dijo que, hey man, esos detalles no son para ustedes porque no es tiempo. Y no, porque eso fue hace 2000 años. Y no, porque todavía se tiene que cumplir profecía. Ok, Yahushua no le iba a decir a Pedro, mira, ¿sabes qué? Mira, en 2000 años en el futuro, cuando regresen a profetizar en la Nueva Babilonia, ahí los voy a salvar. Alright, no, sino que esa revelación se nos fue dado a nosotros en este tiempo, esta generación. Y no, pero la fecha exacta no se nos fue dado. Pero sabemos que estamos cercas. Por medio del Espíritu Santo y las señales que el Señor nos dio. Right, lo que está escrito en la Biblia. Dice, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas las partes. Y hoy en día estamos haciendo la misma cosa, pero en tiempos modernos, con más entendimiento de las Escrituras. Dice, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra, los fines del mundo. Hablando de esta generación, porque los discípulos no llegaron a este lado del mundo para predicar el evangelio, sino que ese tiempo fue reservado para hoy. Let me see. Y aquí está el punto. Dice, después de decir esto, Yahushua fue levantado en una nube, en un carro celestial, mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos en túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos, dos ángeles. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Yahushua fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Porque Yahushua todavía no ha terminado su tarea. El Señor ya cumplió con venir, establecer la primera iglesia, predicar el evangelio, dar su vida. Y ahora lo que le falta es regresar esa segunda vez, rescatar a su gente, destruir a todas las tropas allá en el oriente, porque está escrito que Yahushua va a ganar la tercera guerra mundial, allá en el valle de Josafat, que es Arabia Saudita. El que se
se va a encargar de destruir todas las tropas allá en esa área es Yahushua. Y 4 Esdras capítulo 13 entra en esos detalles. ¿Cómo va a ser eso Yahushua? Vaya y lean ese capítulo. Right? También está escrito en Apocalipsis 17. Está escrito en Isaías 63. Que el Cordero viene a hacer guerra contra Esaú y los reyes del mundo. Esa es parte de la salvación. Yahushua regresando, ¿para qué? Para salvar a su gente, el remanente, el electo de nuestra gente, porque no todo Israel le va a alcanzar en este lado. Ok, ahora vamos a Mateos 24 y este capítulo es dedicado al fin. Estos son eventos del futuro, de cosas que iban a estar ocurriendo antes de que regrese Yahushua. Right, so vamos a ir al punto, vamos a entrar al evento donde Yahushua regresa, que va a ser en estos tiempos. Quizás Yahushua mediante sea el próximo año. Ahora vamos a Mateos 24 y 29. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo, right, que eso representa los misiles nucleares. Dice, porque estrellas no caen del cielo. Okay, las estrellas, como el sol y la luna, son ornamentos o cuerpos celestiales que son eternos. Ok, te dice en Génesis que el Señor creó estas cosas para que sean eternas, para que sean como un calendario para nosotros. Y también te dice en Eclesiastes que la creación del Señor es para siempre. Right? Igual como la tierra permanece para siempre, también las diferentes cosas de los cielos. El sol, la luna, las estrellas. Ok, los cosmos. ¿Dónde estamos? Dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y la única arma que existe hoy en día que puede sacudir los cielos es una cabeza armada, un misil nuclear. Right? Que va a haber millones de cabezas armadas explotando al mismo tiempo, y eso literalmente va a mover la entera planeta de su lugar. Te dice en Isaías que la tierra va a estar como un borracho. Sin equilibrio, man. Dice, entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre, Yahushua, viene. Right? Como fue profetizado. La misma forma que Él se fue, va a regresar. Se fue al cielo y del cielo va a regresar con su carro celestial y los millones de ángeles con Él. Dice, entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. Right? Yahushua. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. ¿Por qué va a haber un lamento profundo? Porque el Señor va a estar ejecutando a gente. Porque Yahushua viene a hacer dos cosas: destruir sus enemigos y salvar su electo. Te dice que el Señor, el Cordero, va a hacer guerra contra la bestia. La bestia representa el imperio de Saúl.
Right? So Esaú va a tratar de hacer guerra con el Señor, pero él va a perder miserablemente. Dice, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria, right? Porque el Señor va a regresar como un Dios. No va a venir como hace 2000 años, como un hombre humilde. No, Él va a venir como un león conquistador. Dice, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes, en los carros celestiales, del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de la nación de Israel. ¿Ok? De todas las partes del mundo. ¿Por qué? Porque fuimos dispersos, como el Señor nos dijo que iba a hacer en Deuteronomio 28 y 64. Por desobedecer y por pecar contra el Señor, Él nos iba a dispersar. Primero fuimos deportados de nuestra tierra y luego fuimos dispersos a los diferentes países por medio de la esclavitud. Y por eso, si hay hermanos que viven afuera de Babilonia, el Señor no se va a olvidar de ti. Aunque estés en la orilla del mundo. Puedes estar en una isla o puedes estar en Antártica. El Señor, si tú eres parte de la elección, el Señor te va a ir a buscar y salvarte. Y levantarte en ese carro. Dice, enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas las partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. ¿Ok? Y los que necesitan esa salvación inmediatamente son los hermanos acá en Babilonia. ¿Ok? Porque Babilonia, que es los Estados Unidos, va a ser totalmente aniquilada. ¿Ok? El lago de fuego que leemos en Apocalipsis es ese país en llamas. ¿Ok? Y 2 Pedro 3 y versículo 10 te dice que el día del Señor va a venir con fuego y ese fuego va a derretir los elementos. ¿Ok? Pedro estaba describiendo los misiles y su capacidad. Right? El fuego nuclear va a ser tan caliente que va literalmente derretir todo elemento. Ok, metal, tierra, concreto, animales, árboles, carne humana, todo. Ok, y sin la salvación de Yahushua no hay escape de este juicio, ¿me? Ok, porque está escrito que Babilonia la Grande, right, va a quemar, right? Y te dice que va a ser destruida en la misma forma que Sodoma y Gomorra. Right? Esas dos ciudades y las ciudades vecinas fueron totalmente borradas. Y Babilonia tiene el mismo fin. ¿Ok? Yahushua va a regresar y va a salvar su elección. Pero los que tienen que ser salvos, los que el Señor va a poner en prioridad es la elección acá en Babilonia. ¿Ok? Porque todo el mundo no va a ser aniquilado. Las únicas dos partes que van a ser aniquiladas es Babilonia, los Estados Unidos, que es los Estados Unidos, y la tierra de Israel. Pero la diferencia entre la Babilonia y
Israel es que Babilonia nunca más va a ser habitada. La tierra de Israel, después que pare de quemar, va a ser habitada por nosotros. ¿Ok? Y vamos a tener a esos paganos como esclavos para reconstruir nuestro reino. ¿Ok? Porque vamos a ser reyes cuando regresemos a la tierra. ¿Ok? Un rey no va a fucking trabajar. Un rey no va a construir su propio reino, su casa. Hell no. Por eso tenemos siervos, esclavos. Alright, so ando, brincando a toda parte, pero let me see, ¿dónde estábamos? Right, so cuando el Señor regrese y nos levante, va a haber otro proceso ocurriendo. Ok, let me see. Vamos a 1 Tesalonicenses 4 y 16, que eso entra en la misma cosa que leímos en Mateo 24, pero da un poquito más detalle. Dice 1 Tesalonicenses 4 y 15. Let me see. Voy a empezar en 13. Dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Dice, right, porque hay hermanos que han muerto, como Abba Bivens, el hombre del Señor que Yahweh Bashim Yahushai usó para predicar la verdad. Empezó con ese hombre. Y los ancianos de nuestros ancianos, el King Masha, el Rey Masha, alto sacerdote Yaquab, right, que eran hombres del Señor que han regresado al mundo espiritual. Ellos han muerto, y también hay hermanos que han fallecido, que eran parte de nuestro campo. Hay ciertos hermanos que han muerto y que van a morir, porque está escrito que va a haber ciertos hermanos que van a tener que dar su vida por rechazar ese aparato, ese chip, y por dar testimonio de Yahushua. So va a haber ciertos hermanos que van a morir, y hermanas. Dice, ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Yahushua murió y resucitó, también creemos que cuando Yahushua vuelva, right, cuando regrese, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Van a ser resucitados esos hermanos y hermanas. Les decimos lo siguiente de parte del Señor Yahushua. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Son los primeros que van a mirar a Yahushua cuando Él regrese. Van a ser los hermanos que han muerto. Que eso es ¿cómo lo explico? Wow, eso es hermoso, man. Porque nadie quiere morir. Pero para los hermanos que hayan muerto, su privilegio es mirar al Señor primero. ¿Ok? Y recuérdense, cuando uno muere, la primera cosa que pasa cuando tu espíritu es separado de tu cuerpo es que te presentas delante de Yahweh y Yahushai. So, tú dando tu vida por el Señor, ese evento en los cielos va a ser maravilloso, man, lleno de gloria. Porque así es como tú quieres regresar al cielo. Como un siervo fiel hasta la muerte.
Y te dicen en Salmos que eso, el Señor lo cuenta eso como precioso. Y arriba de eso, tú vas a mirar a Yahweh Shai primero en ese vehículo celestial. Dice, pues, ¿no estábamos? Right, 15 de nuevo. Les decimos lo siguiente de parte del Señor Yahweh Shai. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel. All right, so pongan atención a este detalle. So Yahweh va a regresar, right, y una trompeta, un grito, va a haber un grito. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, porque no todo miembro de la elección va a morir. All right? Seremos arrebatados en las nubes, levantados en esos carros celestiales, para encontrarnos con el Señor Yahweh Shai en el aire. Entonces estaremos con Él para siempre. ¿Por qué? Porque vamos a vivir para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Right? Y la otra parte de este rompecabezas se encuentra en 1 Corintios 15. Y aquí te va a explicar lo que va a estar ocurriendo cuando un miembro de la elección esté siendo levantado en ese vehículo celestial que Yahweh Shai va a estar manejando. All right, 1 Corintios 15 y 54. No he leído esto en buen tiempo, let me see. Ok, no. Oh, man. 50. All right, vamos a 1 Corintios 15 y 50. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no, y ese también es otro detalle de la salvación de Israel. Ok, so ya leímos que parte de la salvación, la salvación comienza con Yahweh Bashim Shai, con la sabiduría. Porque como dijo Yahweh Shai, el reino del cielo está en ustedes. Hablando de esta verdad. Ok. Y luego leímos de que Yahweh Shai va a regresar y rescatar la elección de la nación de Israel. Ok. Y aquí te dice que este cuerpo físico no va a entrar al reino. O mejor dicho, no va a entrar en esos vehículos. Ok. Como dijo Yahweh Shai en Marcos 7 y 21, dio una lista larga de las cosas que se encuentran en este cuerpo pecaminoso, tu mente. Ok, este cuerpo que tenemos, porque nuestro espíritu es puro, lo que nos detiene para ejecutar la 100% justicia es este cuerpo maldito, man. Un cuerpo, carne fucking pecaminosa. Como dijo Pablo, todo lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y todo lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Qué es la conclusión de eso? De que el espíritu quiere agradar al Padre, pero el cuerpo solamente se preocupa por el placer, sus propios deseos. Por eso es difícil ser lo correcto en un mundo lleno de maldad. Y para hacer las cosas peor,
tu mismo cuerpo, tu propio carne y sangre es en contra del Señor, ¿me? Por eso es difícil ser una lección a veces que, en tu mente, en tu espíritu, tú te dices, ¿sabes qué? Voy a escribir este precepto, ya tengo una idea para hacer este video, ya cuando salga del trabajo, voy a ir a hacer este video y next thing you know, sales del trabajo y tienes todo tipo de excusas, tienes todo tipo ahora tienes sueño, estás cansado y a veces fallas, no haces tu lección y sigues, pasan 2 días y nada, y luego todo tipo de malos pensamientos entran en tu mente. A veces son demonios que implantan esos pensamientos y tienes que combatir todo eso. Y todo eso viene de la carne. Ahora nomás lean a Marcos 7:21. Yahushua habló del cuerpo pecaminoso. Él dijo que es maldito. Right? Y este cuerpo, siendo transformado, regresa a lo que Yahushua hizo por nosotros cuando Él dio su vida. Right? So, nos redimió y al mismo tiempo firmó con su sangre el nuevo pacto, donde vamos a ser transformados para ser perfectos, para ser inmortales. Right? También lean Hebreos 8:8. Entra en los detalles del nuevo pacto, de que el Señor va a programar las leyes y estatutos en nuestras mentes para que seamos perfectos. Y cuando lean ese versículo, te va a decir que eso solamente es para la nación de Israel. Exclusivamente para la nación de Israel. Nadie más. Porque en el reino nadie más va a ser inmortal como nosotros. So anyways, perdón, me ando adelantando. Por eso estamos leyendo 1 Corintios 15. Alright, so dice 1 Corintios 15:50. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Y eso es otra cosa que esos grupos de Génesis han enseñado a su gente, de que no vamos a poder vivir para siempre en el reino. Que eso es fucking estupidez, man. Si el Señor claramente dijo que vamos a vivir para siempre, significa eso. Vamos a vivir para siempre. Y aquí lo estamos leyendo. Entonces, cuerpos que mueren, right? Estos cuerpos que tenemos mueren. No pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Este cuerpo va a cambiar. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, right? Y leímos en 1 Tesalonicenses 4, de que antes que venga Yahushua va a haber una trompeta siendo sonada por el ángel. ¿Ok? Y cuando eso ocurra, el Señor va a estar levantando su elección. Dice, cuando suene la trompeta, right, cuando Yahushua esté salvando el remanente, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Right, leímos eso en Tesalonicenses. So van a vivir para siempre los mártires, y nosotros van a ser resucitados. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales,
Y eso entra en el nuevo pacto. Porque la ley es eterna. La ley es perfecta. La debilidad vino, la debilidad está en nosotros, que es este cuerpo. So, el Señor va a cambiar este cuerpo vil a un cuerpo perfecto, para que sea acompañado con esa perfección de la ley y de tu espíritu. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura, right? La profecía en, yo creo que es Isaías 26. La muerte es devorada en victoria. Right? Ya cuando Yahushua regrese y cambie nuestros cuerpos viles, ya no más vamos a morir. Ok, eso ya no va a existir malos pensamientos, ya no va a haber jamás en la historia del mundo un israelita pecando, que pecado es quebrar la ley. Todos, después de ese evento, todos van a ser perfectos, ¿verdad? Y todos los israelitas que mueran en este lado van a renacer como los hijos e hijas de la elección. Y cuando ellos nazcan en el reino van a ser perfectos, porque a ellos les pertenece esta bendición. Right? Y es Yahushua el mismo que va a hacer este cambio. Ok, y hay que leerlo. Hay que comprobar esto con escritura. Right? Filipenses 3:20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Right? ¿Y qué nos hace ciudadanos del cielo? Esta verdad. Right? Por medio del Espíritu Santo. Donde vive el Señor Yahushua, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Right? La segunda venida de Yahushua. ¿Para qué? Para que nos salve. Y el nombre de Yahushua literalmente significa Él salva. Y no, Él viene a cumplir lo que su nombre significa. Ya el Yahushua salva, el Salvador. Yahushua. Dice, Él tomará a nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Right? So, si Yahushua tiene un cuerpo glorioso que puede habitar en el mundo celestial y va a ser un cuerpo de como Él, eso nos va a hacer dioses. Right? Ya somos dioses. Como dijo Yahushua, no somos dioses, pero vamos a morir como hombres. Pero ya cuando este cuerpo sea transformado, ya no va a existir muerte. Dice, Él tomará nuestro débil cuerpo, ¿quién? Yahushua. Tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso. Porque no va a morir, va a ser un cuerpo inmortal, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que podrá todas las cosas bajo su dominio. Right, so ahí está el recibo. Yahushua va a cambiar nuestros cuerpos débiles y transformarlos a cuerpos inmortales. Ok, so regresando a 1 Corintios 15 y 54. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán por medio de Yahushua, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria, y ningún pagano tiene parte en esto. So, claramente la salvación no es para todos, porque esto es parte de la salvación. Salvación de Babilonia, salvación de estos cuerpos o estas cadenas de oscuridad, porque esos son
cadenas de oscuridad, ese es otro nombre para estos cuerpos débiles. Dice, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Por eso existe el nuevo pacto. Nuestras mentes van a ser programadas para simplemente ser perfectos, y va a ser acompañado con un cuerpo perfecto. Ya no va a existir rebelión, ya no va a existir pecado. Y si eso no existe entre nosotros, no va a existir maldiciones. ¿Ok? Porque parte de la maldición es muerte. ¿Ok? El Señor no nos va a maldecir jamás después de esto. Y de ahí nace la inmortalidad. Vivir para siempre. Porque inmortal significa literalmente no morir. Dice, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley perdón. Y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Yahweh y Yahushai, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Yahushai. Porque ya expliqué, por el sacrificio de Yahushai, nos limpió de nuestros pecados. Y porque el Señor dio su vida, Él fue digno de abrir los sellos de las Escrituras y poder enviar al Espíritu Santo. Y Yahushua también firmó con su sangre el nuevo pacto para que seamos inmortales en el reino, o cuando el Señor regrese. Porque todo esto se va a cumplir cuando Yahushua esté levantando su electo. Porque como dijo Pablo, estos cuerpos no pueden entrar en el reino. Right? El comienzo del reino es la sabiduría, right? Y nosotros entrando en ese carro que Yahushua va a estar manejando, ese es el ese es el principio del reino físicamente. Pero gracias a Dios Yahweh, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Yahushua. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen por el Señor es inútil. No es en vano. Y no son... Esa es la salvación. Toda alabanza y gloria a Yahweh Bashem Yahushai. Shalom.